El día de hoy estaremos viendo este mensaje que se llama El Evangelio moldea nuestros corazones. El Evangelio moldea nuestros corazones. Es un privilegio tan grande para mí el tener la oportunidad de predicar la palabra a ustedes. Gracias por ese privilegio que me dan siempre de poder predicar la palabra. Este pasaje en específico es un pasaje tan interesante en el que Pablo, que ha estado argumentando con argumentos tan bíblicos, tan profundos, tan teológicos, hablando de Abraham, del pacto con Moisés, hablando de la cruz, hablando de qué es la fe y la justificación y todas estas cosas que Pablo está mencionando. Y de repente llega este pasaje en el que no está hablando de ninguna doctrina en específico, sino que está como que desahogando su corazón y está haciendo lo siguiente: luchando con todo el corazón para despertar a los Gálatas de su hechizo, como decía en Gálatas 3:1. ¿Cuál es el hechizo de los Gálatas? Estar confundidos, atraídos por esta falsa enseñanza, este falso evangelio. Y Pablo ahora en este pasaje, que para muchos comentaristas es tan complejo en el sentido de que pasa de una idea a otra, pasa de hablar de cómo ellos lo trataron bien antes y cómo por qué se está molestando con Pablo ahora, a empezar a decir que los falsos maestros tienen malas intenciones y que están buscando solamente reputación, construir más reputación para ellos, y empieza a decir todas estas cosas, a sacar de su corazón todo esto Pablo. Y por supuesto yo, mientras preparaba esto, mientras meditaba y pensaba y leía, yo pensaba cómo esto se aplica a nuestras vidas. Pero vemos aquí a un apóstol que ama de tal manera que está luchando con todo su corazón por estos hermanos gálatas. Y qué hermoso tener realmente a alguien que se preocupa así por uno. La verdad, la pregunta que tenía yo en mi mente mientras leía esto es: ¿quién está luchando por mí así? ¿Quién está luchando por ti así? Y como que en esta vida buscamos este tipo de relaciones en el que vemos a alguien que está luchando por nosotros y tratamos de encontrarlo, y la verdad nos fallan cada una de esas personas. Pero en Cristo vemos que es Dios luchando por nosotros y usando a sus hijos de vez en cuando. No de una manera perfecta siempre, pero de vez en cuando Dios mismo, el Espíritu, usa a los miembros de su cuerpo, luchando por nosotros con todo el corazón. Si tú eres cristiano, Dios está luchando por ti constantemente. Ahora, ese es Pablo, ese es el corazón de Pablo. Ese es el corazón que debe aspirar todo líder, todo pastor, toda persona que está viendo a los cristianos, a los miembros de la iglesia, y decir: yo quiero luchar por ellos de tal manera que no importa si por ayudarles a despertar, por decirlo en este caso, que estaban siendo desviados a esta falsa enseñanza, no importa si así me odian incluso. Después de haber defendido bíblicamente el evangelio verdadero, ahora la estrategia de Pablo consiste en abrir su corazón para que los gálatas lo vean y mostrarlo en contraste al corazón de los falsos maestros, y que ellos vean una visión clara del corazón de Pablo y después digan: miren el corazón de los falsos maestros que quieren desviarlos a ustedes. A ver si eso les hace despertarse de alguna forma. Ahora, nosotros en un sentido encontramos un ejemplo en Pablo y debemos imitar
el corazón del apóstol y rechazar el corazón de los falsos profetas. Hay un gran contraste de corazones acá. Así que en este contraste vamos a aprender varias lecciones importantes para nuestra vida. Esas lecciones pueden ser estas preguntas, por ejemplo. ¿Qué tipo de corazón tenemos, ¿no? ¿Cuáles se parecen más a nuestro corazón? ¿De Pablo, de los falsos maestros? ¿El corazón del apóstol Pablo? ¿Así se parece a nuestro corazón? Porque él es como cualquier otro cristiano en un sentido. En un sentido es diferente porque es apóstol. En otro sentido es un ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. De hecho, eso fue lo que Jesús dijo a todos los creyentes, que de esta manera iban a reconocer que eran sus discípulos si se amaban unos a otros. Ese amor lo vemos ejemplificado, ilustrado en el corazón de Pablo, en este pasaje. Así que vamos a pasar por este examen del corazón juntos. Vamos a hacernos preguntas acerca de nuestro corazón juntos. Y no para condenarnos, ¿verdad? No para decir, bueno, fallé todo este examen, todas las preguntas aparentan que al parecer mi corazón está dañado. Pero realmente para animarnos a ver lo que Dios hace, no solamente haciendo en la vida de otros cristianos alrededor de nosotros, y agradecer cosas que están haciendo como Pablo, por ejemplo, en nuestras vidas. Así que vamos a comenzar con la primera lección que aprendemos, y es este versículo 12. Este versículo 12 es especialmente importante en este pasaje, porque es el único que tiene un mandamiento claro. Y dice así: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. La pregunta que podemos hacernos ¿es nuestro cristianismo imitable? Pablo está diciendo, les ruego que sean como yo, que me imiten. Les ruego que me imiten, porque yo también me hice como ustedes, que son gentiles. Y vamos a explicar un poco eso. Pero primero notemos este ruego de Pablo, porque esto da el tono de la forma en la que Pablo está hablando. Él no está diciendo orgullosamente, miren, yo soy superior a ustedes, así que síganme. Él está dando un ruego de su corazón y le está rogando, por favor, sigue este camino que yo estoy siguiendo. Ahora, ¿qué significa esto de hágase como yo? ¿Por qué Pablo quiere que lo imiten? ¿Por qué Pablo quiere que lo imiten? No significa que los gálatas no debían vivir bajo la ley de Moisés, atados a la ley de Moisés, viviendo, tratando de salvarse por obras, sino que vivieran en esa libertad del espíritu que Pablo vivía. Pero también vemos que Pablo quiere que ellos imiten la fe de Pablo y también la vida de Pablo. Que procuren vivir como cristianos para que vivan en el gozo del cristianismo y en el poder de vivir en el poder del Espíritu Santo mediante la fe. Ahora, esta no es la única vez que Pablo llama a imitarlo. Vemos en otros versículos. 1 Corintios 10 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esa es la dinámica. Ahora, en esta pregunta de qué es lo que significa imitar a Pablo, y otra vez, por eso comencé diciendo que vemos aquí en este pasaje un ejemplo que seguir, porque él literalmente me está diciendo, sigan mi ejemplo. Pero surge un problema, un dilema en este tema de seguir el ejemplo de Pablo, o de seguir el ejemplo de un pastor, o de seguir el ejemplo de un cristiano.
Y ese es el gran dilema de imitar la santidad de un pecador. Y este es el gran problema que nosotros vemos en este llamado. ¿Por qué? Porque estamos imitando la santidad de un pecador, que es Pablo. En este caso, si yo les digo, imítenme a mí, estoy diciendo, imiten la santidad de un pecador. Y nos ponemos en este dilema de cómo puede Pablo llamar a otros a que lo imiten si él comete también errores. ¿Qué significa este llamado a imitar, por ejemplo, a otros cristianos? En Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No, imitar su fe. ¿Acaso hay pastores sin fallas que imitar? ¿Acaso no estamos todos llenos de esos errores y fallas? ¿Acaso no queremos que estas personas aquí tengan un ejemplo más alto que nosotros? ¿Acaso no queremos que nuestros hermanos sean mejores que nosotros? ¿Por qué llamarlos a imitarnos? Dos pensadores nos ayudan en esto y luego propongo una solución a este dilema. Primero, el famoso predicador John Stott escribe lo siguiente: todos los cristianos deberían poder decir algo como esto que dijo Pablo, especialmente a los no creyentes, a saber, que estamos tan satisfechos con Jesucristo, con su libertad, alegría y salvación, que queremos que otras personas se vuelvan como nosotros. Ahora, el segundo pensador cristiano que habla sobre esto es el profesor Tom Schreiner, que es profesor de seminario acá. Y dice: como cristianos dudamos en decir, sé como yo. Naturalmente, todos pensamos en nuestras muchas fallas. No quiero que alguien me imite en todo, pero no es cierto también que si Cristo nos ha cambiado, podemos y debemos pedir a la gente que nos imite. Si estamos siguiendo a Cristo, es correcto y apropiado llamar a otros a seguir a Cristo, tal como nosotros. Entonces, ¿cuál es la solución a este dilema? ¿Debemos o no debemos desear que otros nos imiten? Propongo que la respuesta está en distinguir entre la perfección de Cristo y la imperfección de los cristianos. Cada vez que llamamos a alguien a imitarnos, no estamos diciéndoles que somos el mayor estándar de perfección posible. Eso es absurdo. Pablo no está pensando en esto. Más bien, cuando el apóstol o tú mismo llamas a otro a imitar tu vida cristiana, estás mostrándole cómo es que un pecador lidia con los problemas de la vida al ser redimido, al ser cristiano. ¿Cómo es que un pecador que ha sido salvado lidia con los problemas de la vida que todos los seres humanos tienen? En otras palabras, es imposible que nosotros aprendamos cómo arrepentirnos de nuestros pecados viendo a Jesucristo. Jesucristo nunca pecó. Él no nos va a decir, miren, así como yo pequé y así como yo fallé y así como yo me levanté, así arrepiéntanse. Más bien, la Biblia nos da personas como Pedro o como el rey David, que en el Salmo 51 nos da un ejemplo de cómo un pecador que ama al Señor se arrepiente de sus pecados después de haber destruido su vida. En otras palabras, Dios usa ejemplos humanos imperfectos, porque nosotros también necesitamos ejemplos
humanos, imperfectos, de cómo pecadores siguen a Jesús. Necesitamos que nuestro ejemplo sea Jesús en todo. Y necesitamos saber cómo otros cristianos alrededor de nosotros, en otros lugares, en otras épocas, cómo los cristianos han podido seguir a Jesús de una manera ejemplar o imitable. Típicamente, Jesús usa ejemplos humanos e imperfectos para atraernos a Cristo. Y yo quiero que tú pienses en esto. Yo quiero que tú pienses en esta pregunta. ¿Qué persona Dios usó en tu vida personal? Piensa en tu vida, en tu historia. ¿Qué persona Dios usó para traerte a Cristo? Y no estoy hablando de que si una persona te compartió el evangelio de principio a fin y te discipuló, quizás es tu caso, quizá no. Quizá una persona solamente te ayudó a enfocarte en Cristo cuando te dijo, mira, te invito a la iglesia. O quizá empezó a decir, mira, estoy orando por ti. Pero yo quiero que pienses en tu propia vida, qué personas Dios usó para llevarte a Cristo. ¿Y son esas personas perfectas? Por supuesto que no. ¿Dios los usó? Por supuesto que sí. No solo para que seamos salvos en Cristo, para que crezcamos en Cristo. Piensa en tu propia salvación. Y si estuviste alejado por un tiempo de la iglesia, si te apartaste del Señor y ahora estás de vuelta, ¿a quién Dios usó para traerte de vuelta? Y vemos en todo esto, en todas nuestras vidas, gente imperfecta, que porque nosotros le imitamos, ahora somos cristianos o ahora estamos congregándonos. Ahora yo recuerdo el día que por primera vez yo conocí a este grupo de gente imperfecta que se llama cristianos, ¿no? Había vivido toda mi vida como alguien que no era cristiano, mi familia no era cristiana, y estaba básicamente decepcionado de la vida, ¿no? Decía, bueno, aquí nadie está pensando entre mis amigos de la escuela, en mi familia, nadie está pensando en cuál es el propósito de la vida, nadie está pensando en cuál es el valor del alma, qué pasa con el corazón, nadie está pensando en nada de esto. Y así es la gente, así es la vida. Y el día que el Señor me mostró, por fin, yo pude pisar ese lugar de un grupo de estudiantes universitarios en Venezuela que eran cristianos, que se llama Vida Estudiantil, y yo pude entrar a ese salón y ver a todo ese grupo de personas amándose como Cristo ama, hablando del Señor, gozándose en Jesucristo. Fue un impacto tan grande en mi vida. Un impacto tan grande en mi vida que yo dije, de aquí yo nunca me voy. He descubierto un nuevo mundo. ¿Qué tal si alguien me hubiera dicho, sí, pero mira el error que tiene él, y esta, y el otro? Yo, no importa. ¿No ven cómo es el mundo? Yo vengo de allá. Ellos son totalmente diferentes. La gloria de la iglesia, la nueva creación, comenzando en este mundo, vemos esto por el poder del Espíritu Santo. Sí, Dios usa ejemplos imperfectos como tú y como yo. No te desanimes, Dios realmente te usa. Y yo quiero que ustedes piensen en ustedes mismos, en esta iglesia. Es increíble lo que ustedes son. Piensen en el amor realmente que hay el uno por el otro en este lugar. En la forma en la que están buscando orar el uno por el otro, ayudarse el uno por el otro, estudiar la palabra, animarse a las buenas obras y a la sana doctrina. Y díganme si no se les vienen lágrimas a los ojos de agradecimiento.
cada semana o cada mes yo tengo ejemplos aquí en ustedes de cómo yo debo vivir mi vida cristiana. Ustedes. Y no se dan cuenta ustedes, pero yo termino de hablar con ustedes, me voy y digo, wow, qué ejemplo de este hermano, cómo me animó a seguir orando más, a leer la palabra más, a buscar ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor amigo, un mejor siervo. Y esos son cada uno de ustedes. Así que, hermanos, Dios usa ejemplos imperfectos. Gloria a Dios. Segundo punto. ¿Estamos enfocados en el Evangelio? Versículo 13 al 16. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. La actitud de los Gálatas al principio fue digna de imitar, y Pablo se los recuerda. Otra vez Pablo está haciendo un argumento de su corazón y les está diciendo, recuerden cómo eran. Los Gálatas fueron amables, compasivos, valientes al quedarse con Pablo en su enfermedad, que él dice, a pesar de todo. Pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué los Gálatas decidieron quedarse con Pablo, seguir escuchándole, seguir ayudándole? Lo hicieron por el gozo del Evangelio que Pablo predicaba. No porque ellos eran las mejores personas del planeta Tierra, sino porque ellos escucharon el mensaje del Evangelio de Pablo, no el de los falsos judaizantes, el de Pablo. Y tuvieron un gozo tan grande que no les importó si Pablo estaba muriéndose, enfermo, ciego. El mensaje de la salvación por fe en Cristo produjo toda clase de frutos espirituales en los Gálatas, que se mostró en la forma en la que ellos trataron a Pablo. Ellos estaban satisfechos en el Evangelio. Versículo 15 dice esto. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Dónde está esa satisfacción tan grande que había en sus corazones? Ese corazón lleno de plenitud, de vida. Es decir, el mensaje de Pablo les trajo un gozo fuera de este mundo. Un gozo diferente, un gozo que solo produce el Evangelio. ¿Dónde está ese gozo? ¿Por qué les está diciendo esto? Porque los falsos maestros le habían llevado a un tipo de evangelio que no produce ese gozo, sino que produce estrés, produce inseguridad, produce justicia propia, orgullo, toda clase de frutos que no son el fruto del evangelio. ¿No se dan cuenta que la falsa enseñanza está haciendo que sus corazones se enfríen y tengan otros frutos? Y hace este contraste, ¿no? Antes tenían una gran satisfacción, ahora están llenos de confusión, contiendas y divisiones. En otras palabras, sus corazones han dejado de estar satisfechos en el Evangelio de Jesús. Y eso es un gran peligro que nosotros debemos reconocer en nuestras vidas. ¿Estamos nosotros satisfechos con el Evangelio? ¿O estamos empezando a enfriar nuestro amor por Jesús? ¿Estamos buscando algo más que nos satisfaga? Es una buena pregunta, ¿no? En nuestras vidas, ¿estamos buscando algo más? ¿Estamos en esa búsqueda constante de algo que satisfaga mi corazón? Quizá una relación que satisfaga mi corazón, quizá una persona que satisfaga mi corazón, quizá un trabajo que satisfaga mi corazón, una oportunidad, un viaje, algo. Eso nos muestra simplemente que no nos estamos satisfaciendo en Cristo y en que Él es suficiente
y en que Él es mi satisfacción perpetua. Los Gálatas antes estaban satisfechos con el Evangelio, pero dejaron de estarlo. Y el versículo 16 dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? En otras palabras, ¿no se dan cuenta de que están alejándose de mí, no por algo que yo haya hecho, sino porque predico el Evangelio verdadero que les va a traer esa satisfacción? Ahora por eso voy a ser su enemigo cuando antes era su amigo. Yo creo que simplemente antes de terminar este punto consideres las consecuencias prácticas de cambiar de evangelio. Debemos darnos cuenta que la falsa enseñanza, mis hermanos, no es un mero cambio de información correcta por información errónea. Y quizá tú has venido a esta iglesia y escuchas la palabra sana doctrina, falsa enseñanza, todo el tiempo. Dice, bueno, esta gente quiere ser muy correcta en que todo se diga de la manera correcta. El asunto es este: nosotros creemos firmemente, porque la Biblia lo dice y porque en la vida se experimenta, que la doctrina tiene consecuencias prácticas reales e inevitables. Si tú crees algo falso, va a producir inevitablemente frutos negativos en tu vida, que te vas a dar cuenta. De hecho, recuerdo una vez que estaba viendo toda clase de, hace unos años, ¿no? Toda clase de frutos negativos en mi actitud, en mis decisiones, en mi forma de conducirme. Y lo primero que me pregunté es, ¿qué estoy creyendo que es falso? ¿En qué yo debo empezar a pensar bíblicamente? Porque hay algo que es falso en lo que estoy creyendo y está produciendo todo este tipo de cosas que no me está ayudando a ver la vida como Dios quiere que la vea, satisfacerme en Cristo como Dios quiere que me satisfaga y empezar a dar frutos espirituales según el Evangelio de Jesús. Es decir, tu doctrina produce un estilo de vida lleno de frutos de la carne, frutos del Espíritu. Por cierto, esos son los capítulos que vienen: fruto de la carne y fruto del Espíritu, capítulos 5 y 6. El falso evangelio hace que te enfoques en ti mismo, en tu comportamiento, mientras que el evangelio verdadero te mantiene enfocado en Cristo y el gozo que trae tu salvación gratuita. El falso evangelio te esclaviza. Ya sea que te esclavice enfatizando la salvación por obras, por esfuerzo, por rituales, por cultura, por lo que sea, por obras. Ya sea que te enfoque en ese tipo de salvación falsa por obras, te esclaviza. O ya sea que te esclavice en un tipo de libertinaje en el que todo es permitido, todos los pecados son permitidos y ahora eres esclavo del pecado y esclavo de tus pasiones y deseos pecaminosos. Sin embargo, el evangelio verdadero es el que te da libertad para vivir en santidad, en plenitud, unido a Cristo, obteniendo todo por gracia en el poder del Espíritu Santo para su gloria. El mensaje del evangelio bíblico te hace crecer en amor y sumisión a Cristo. Vamos al tercer punto para terminar. ¿Tenemos ambiciones puras o egocéntricas? Es un resumen, esta pregunta es un resumen de estos versículos 17 al 20, que dice así: ¿tienen celo por vosotros? Está hablando de los falsos maestros. Muestran que tienen un celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Un poco complicado, pero ahorita lo explicamos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo contrasta sus motivaciones con la de los falsos maestros. Eso es lo primero que hace en el versículo 17 al 18. Él ha estado hablándonos de cómo está abriendo su corazón y ahora apunta a los falsos maestros y dicen:
vean sus motivaciones. Dice que Pablo dice que los falsos maestros tienen celo por los Gálatas. Ahora, eso no se refiere a un celo romántico del que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en la cultura, ¿verdad? Se refiere a un celo religioso. Así que vamos a ver qué es esto. No es la primera vez que Pablo se refiere al celo de los judaizantes. Por ejemplo, hay un celo religioso malo y hay un celo religioso bueno. Entonces, el celo que es malo es uno que no se basa en conocimiento. ¿Dice qué? Bueno, eso es lo que dice Pablo. Romanos 10, del 1 al 4, dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas, judíos, es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios. Ellos muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios, Cristo, y procurando establecer la suya propia, salvación por obras, que no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Pablo también usa la palabra celo de una manera buena para describir su propio celo, para referirse al celo bueno que siente por la iglesia. Ahora, ¿de qué se trata ese celo? Bueno, primero se basa en conocimiento del Evangelio, pero otra cosa se centra en que la iglesia se mantenga fiel y enfocada en Jesucristo. Es raro, ¿no? Es como un celo por otro. Es decir, no sé qué tipo de ejemplo puedo dar, pero es como que en cuanto al celo romántico, que no es es un celo religioso, pero si fuera un celo romántico, es como si tú tuvieras un mejor amigo y ves que su esposa está como que hablando con diferentes personas o coqueteando, y tú tienes un deseo tan fuerte de proteger el matrimonio de tu mejor amigo, que viene y le dices: oye, yo creo que lo que estás haciendo es incorrecto, estás coqueteando con estas personas, tú debes ser fiel a tu marido. Y dice: ¿para qué te metes en tantos problemas? ¿No? Y esa es la situación de Pablo. La iglesia se describe como la esposa o la novia. ¿Pablo es el esposo? No. Cristo es. Pero Pablo tiene un celo muy fuerte por la iglesia. Y dice lo siguiente, 2 Corintios 11, 2 al 4. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Esperen ahí, está hablando otra vez de la doctrina, por cierto, de la fe de la iglesia, la fe de ustedes. Otra vez, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, temo que los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado a nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Y empieza a hablar de un montón de cosas Pablo ahí en 2 Corintios 11, ¿no? Está exhortando a la iglesia a que proteja su fidelidad a Cristo, especialmente en su doctrina y su fe. Entonces, ¿qué significa tener celo por alguien en ese sentido religioso? La palabra griega usada aquí, selusin, significa tener un deseo intenso de algo. Y esta es la gran diferencia. Los falsos maestros tenían un celo, un deseo intenso por retener a la gente, es decir, un celo por ganar seguidores para tener buena reputación. Ellos querían ser escuchados. Ellos querían ser consultados, ser admirados, ser respetados. Ellos querían que otros siguieran sus ideas.
Y eso es muy peligroso, mis hermanos. Y he tenido esta conversación con tantas personas. Si una persona quiere, no sé, cambiarse de iglesia, irse a otro lugar, el deseo más fuerte de mi corazón no es, no, tú tienes que seguirme a mí. Tú tienes que quedarte aquí para escucharme a mí. Tú tienes que ser parte de esto. Mi pregunta más fuerte es, ¿a dónde te estás yendo? ¿Puedes en ese lugar crecer en la sana doctrina de la mejor manera? ¿Puedes en ese lugar ser un mejor miembro, más fiel? ¿Puedes en ese lugar prosperar más como un discípulo de Jesucristo? Y si es así, te puedo ayudar a ti a que vayas. ¿Qué más necesitas? Porque lo que más deseo es tu santificación como miembro de la iglesia, que tú estás desposado y prometido para Cristo, para que tengas todo tipo de fruto espiritual. Ahora, la mayoría de las personas no se cambian de iglesia por eso, sino porque tuvieron un problema con alguien y quieren, en vez de resolverlo, irse a otro lugar. Y eso es lo contrario a mantenerse como un fiel discípulo de Cristo, ¿no? Fiel discípulo de Cristo busca precisamente esa reconciliación en madurez cristiana. En fin, ese es el celo de los falsos maestros, ¿no? Yo quiero retenerte aquí para mí, no para Cristo. El celo de Pablo es un intenso deseo de que los cristianos se mantengan unidos a Cristo, creciendo en Cristo, fieles, aferrados a la verdadera fe del Evangelio de Jesucristo, viviendo la vida cristiana como deben, centrados en el Evangelio, viviendo por fe en el poder del Espíritu. Ese celo de Pablo no es solo un intenso deseo. No solamente es una aspiración de Pablo. Él ha trabajado duro para esto. Él ha pasado persecución, Pablo ha pasado hambre, desnudez, casi lo matan apedrado. ¿Por qué? Por el celo que tiene por la iglesia, porque su trabajo es presentarlos puros y santificados ante la venida de Cristo. Un pastor realmente bíblico no busca multitudes, fama o favores humanos, sino que busca que Cristo sea formado en la iglesia por el Evangelio. Y ese es el último versículo que vamos a ver. Pablo desea que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué significa esto, no? Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, hijos míos son tan cercanos y yo estoy volviendo a sufrir estos dolores de parto. Porque es como si ahora estoy volviendo a tratar de evangelizarlos para que lleguen a Cristo. ¿Qué está pasando? Vuelvo a sufrir por ustedes hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces, otra vez, la meta es que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuánto dura eso? Bueno, hay dos respuestas. Una respuesta es, Pablo está buscando que los cristianos lleguen al punto en el que ellos van a mantenerse firmes en la fe, fieles hasta el fin. Es decir, un cristiano que ya ha crecido en convicciones bíblicas genuinas y puede defender su propia fe del Evangelio. Esa es una respuesta y es cierta. Pero en otro sentido también, toda la vida. El hecho de que Cristo sea formado en ustedes y en mí y en todos nosotros como iglesia de Jesucristo, dura toda la vida. Así que el ministerio que tú tienes, ayudando unos a otros, a los miembros, a crecer, es un ministerio que dura toda la vida. Toda la vida estamos buscando que Cristo sea formado el uno en el otro, de diferentes formas, en consejería, en ánimo, en aquí ayudar a poner música para animarte a cantar y alabar a Jesucristo. Aquí estudiando para poder quizá explicar la palabra de Dios y animarte a obedecerla. Todas las cosas que
que estamos tratando de hacer es para que Cristo sea formado en ustedes, que ustedes crezcan, cada uno de ustedes, a la imagen de Jesús. Ahora, esa frase que Cristo sea formado en vosotros es una excelente definición de lo que es la santidad. Y con eso quiero que culminemos con esa idea, con ese tema de la santidad. Hay muchos errores en la forma en la que los cristianos de la cultura piensan sobre la santidad. Cada vez que se habla de la santidad, se piensa que es un tema frío, duro, que no queremos conversar del tema, algo que tú no deseas escuchar. Por ejemplo, si tú haces una conferencia y dices, mira, aquí vamos a hablar de la santidad. Y al lado vamos a hablar de cómo prosperar económicamente. Entonces, ¿cuál se va a llenar, no? ¿Quiénes son las personas que están diciendo, yo quiero crecer en santidad personal? Yo tengo una pasión por crecer en santidad personal. Y uno se pregunta, ¿quiénes son esos locos? ¿Sabes quiénes son? Simplemente los que entienden la santidad bíblicamente. Si son cristianos, no es que no desean la santidad, es que no la entienden. Es que cuando escuchan el tema, en su mente aparece una imagen totalmente diferente que no es la imagen bíblica. Y cualquier persona huiría de esa imagen fea. No, la santidad no significa ser una persona sin gozo, sin risa, sin canto, sin vida, sin personalidad, en el que uno está religiosamente sentado sin hacer nada porque yo soy santo, criticando a los demás. Eso es pecado, eso no es santidad. ¿Qué es la santidad? Que Cristo se ha formado en nosotros, más de Dios en ti. Jesús habla de esto como ríos de agua viva, la vida eterna de Dios en ti, plenitud de vida. La santidad es más que moralidad, mucho más. La santidad es devoción a Dios en Cristo. Y hay una diferencia entre moralidad y devoción a Cristo. Y de hecho, no me lo estoy inventando. La misma palabra original, en hebreo, en griego, en lo que sea, está hablando de devoción. Devoción es el ser separado para algo, estar devoto a algo. Eso es la santidad. Una devoción completa a Dios y a las cosas de Dios. La santidad es profundizar más y más en la nueva vida abundante que tenemos en Dios, llena de gozo, de deleite en Él. Fuimos creados para eso. Somos de Él, le pertenecemos a Él y debemos vivir para Él. Eso es la santidad. Una persona que está creciendo en santidad está creciendo en gozo, el gozo de su salvación. El gozo de que ha sido salvo por la cruz sangrienta de Cristo, que dio su sacrificio por nosotros, resucitó al tercer día, vive en victoria, intercede por nosotros y camina con nosotros mediante el Espíritu y su palabra. Y estoy gozándome en esa salvación. Esa persona está creciendo en santidad. Una persona amargada y crítica es lo opuesto a la santidad. Es lo que Jesús definía como hipócritas. El Evangelio es este mensaje de que Dios nos ha rescatado de una manera completa. En su juicio legal, ahora estamos aceptados por Él y en nuestra vida diaria estamos creciendo imperfectamente. Como pecadores redimidos, salvados, que estamos caminando con Él, aprendiendo a disfrutar. Y ese es el asunto de la santidad, mis hermanos. Fuimos creados para la santidad, pero por causa del pecado, nuestra forma de saborear lo santo ha sido corrompida.
Por lo tanto, crecer en santidad es crecer en esta habilidad de saborear con un placer más y con una dulzura más grande en las cosas de Dios. Porque antes leía la palabra y me aburría, y ahora estoy creciendo en deleitarme en esto, y después voy a crecer más y voy a decir: qué gozo la palabra de Dios, qué gozo la oración, qué gozo pensar en el evangelio. Este crecimiento en disfrutar y saborear de las cosas de Dios y de Dios mismo y del evangelio es la santidad. Ahora, ¿quién desea crecer en santidad? Todos queremos crecer en disfrutar más de Dios, disfrutar más de esta vida a la que Dios nos está invitando, que Cristo sea formado en nosotros. Y por eso, la verdad, esa es mi petición de oración número 1 casi desde que me convertí. Se me pregunta: ¿cómo puedo orar por ti? Por favor, que yo pueda crecer en santidad, en deleite por Dios, en disfrutar de la palabra de Dios, de la relación con Dios, de la obediencia a Dios, de la misión de Dios, de todo. Que yo pueda crecer en gozarme de estas cosas y crecer en rechazo y odio y repudio por el pecado, porque realmente es repudiable. La salvación en el presente se manifiesta en la transformación de nuestra mentalidad, nuestros corazones, nuestra identidad, nuestras decisiones. John Owen, un teólogo, dijo: la santidad no es más que la implantación y desarrollo del evangelio en nuestras almas. Por eso es que Cristo se ha formado en nosotros, ¿no? La santidad no es más que la implantación y desarrollo del evangelio en nuestras almas. La santidad es la obra gloriosa del Espíritu Santo en nosotros, por el cual Cristo es formado en nosotros. Espero que el día de hoy la palabra de Dios te haya guiado a examinar tu propio corazón. Recuerda, el evangelio es el que moldea nuestros corazones. El verdadero evangelio moldea nuestros corazones y produce frutos de vida. Protege ese evangelio. Y este es el llamado quizá de hoy. Protege ese evangelio, conoce ese evangelio, profundiza en ese evangelio. Y si nuestros corazones son moldeados por el evangelio, producirá toda clase de frutos. Cada vez más Cristo será formado en vosotros.